San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Un saludo para todos. Soy el Padre Fernando Cárdenas. Les hablo desde el foyer de Charité. Quisiera en este programa dedicarle este espacio al príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, para que lo conozcamos, para que lo invoquemos, para que lo honremos, veneremos y junto con él, bajo su protección y su guía, estemos siempre sirviendo a nuestro Señor. San Miguel Arcángel, en la oración que tal vez muchos conocemos y que el Papa León XIII pidió que los cristianos rezaran después de la Santa Misa. Sobre esto no me voy a detener mucho porque ya hicimos un programa dedicado a la historia de esta oración, la oración de San Miguel Arcángel. Allá en el a mediados del siglo XIX, pues el Papa León XIII tiene una visión donde ve que las huestes diabólicas invaden la ciudad de Roma. Él queda profundamente conmovido por esta visión y compone esta oración muy antigua, la de San Miguel Arcángel, y pide que después de cada Santa Misa se rece. En esta visión, el Papa León XIII escuchó que el demonio le pedía un siglo a nuestro Señor para destruir la iglesia, y nuestro Señor le había concedido este tiempo al demonio. Y él en esta visión, pues precisamente para destruir la iglesia, entonces las huestes diabólicas invaden la ciudad eterna, Roma. Es una oración que nunca ha sido prohibida, nunca ha sido abolida, sino que cayó en el olvido. La oración de San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Ordénele Dios como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que andan por el mundo. Es una oración que podemos hacer, de hecho, el padre Germán Acosta, me he visto en las misas que celebra, la hace al finalizar la Santa Misa. Aquí nosotros en el foyer también lo hacemos al finalizar la Santa Misa. Y se puede hacer, si el sacerdote no la hace, porque se le olvidó, porque no la conoce, pues, por cualquier otra razón, uno la puede rezar de manera privada. El Papa Juan Pablo II visitó el Monte Gárgano, precisamente de eso iremos a hablar, si Dios lo permite, a lo largo de este programa. Visita el Monte Gárgano, que es uno de los lugares donde se ha aparecido San Miguel, y allí recuerda la invitación a rezar la oración de San Miguel Arcángel. El Papa Francisco también ha invitado a rezar el rosario. Claro, él lo invitó en el 2018, en el año del 2018, en octubre, el Papa Francisco invitaba a que los cristianos rezáramos el rosario ante los ataques del demonio en el contexto de la crisis, de la división de la iglesia.
Y también pedía pedía al Papa Francisco que se rezara a San Miguel Arcángel, pidiendo que este arcángel protegiera a la iglesia del diablo y que siempre busca separarnos de Dios y entre nosotros. Es una oración que a lo largo de la historia los papas nos han pedido, y creo yo que es necesario volver a retomar estas oraciones que hacen parte de la tradición y que manifiestan nuestra fe. San Miguel Arcángel, también el Papa Francisco, el 5 de julio del 2013, él bendice una estatua de San Miguel Arcángel que se encuentra en los jardines del Vaticano, y allí consagra el Vaticano a San Miguel Arcángel. Y el Papa Francisco dice que San Miguel, el nombre de San Miguel, pues ya recordémoslo, significa ¿quién como Dios? Es el modelo, estoy citando al Papa Francisco, es el modelo del primado de Dios, de su trascendencia y poder. San Miguel lucha por restablecer la justicia divina, defiende al pueblo de Dios de sus enemigos y sobre todo del enemigo por excelencia, el diablo. Voy a parar aquí las palabras del Papa Francisco, porque vamos a digerir un poco, a degustar esta oración y esta devoción a San Miguel Arcángel, porque hay veces que tenemos la idea de que San Miguel allá con su lanza, con su espada, luchando, y eso no nos toca. Y sí nos toca. Decimos en la oración: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Estamos en una pelea. Defiéndenos en la pelea. Y el cristiano, porque pues me dirijo a cristianos, el cristiano que no haya encontrado que la vida, que la fe comporta una pelea, pues es un cristiano que hay que despertarlo. Hay que despertarlo. Y me parece a mí que es un tiempo donde o nos despertamos o nos van a dar un sacudón de esos que nos va a despertar. Porque miren ustedes, cosas realmente alarmantes que nos indican a nosotros que estamos en una pelea, en un combate. Porque por ejemplo, se han aprobado en Nueva Zelanda, se aprobó una de las leyes a favor del aborto más agresivas del mundo. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia redefinió el concepto biológico de sexo y salen los obispos a decir que esta decisión de la Corte Suprema de Justicia pone en riesgo la libertad religiosa en ese país. Igualmente, pues lo ha dicho el obispo de Mar del Plata, Monseñor Héctor Aguer, que
precisamente por la ausencia católica en los ámbitos en que se gestan nuevas vigencias culturales, deja al mundo en manos del padre de la mentira. Porque los cristianos estamos como dejando espacios que lo están ocupando otra serie de personas. Matthew Kelly, un gran, digámoslo así, apologeta australiano, de origen australiano, que ha escrito unos libros realmente que vale la pena leer. Uno de ellos se llama Redescubre el catolicismo. Y allí dice, Matthew Kelly, este autor, dice que nosotros nos hemos ido dejando robar muchas cosas, nos hemos ido dejando robar, por ejemplo, el término cristiano. Y hoy en día entonces uno dice que es cristiano y ya piensan que entonces uno es protestante, para hablarlo de una manera muy sencilla. Cuando el católico es cristiano, pero nos hemos dejado robar ese término. Nos hemos dejado robar espacios, ya bien sea por miedo, bien sea porque no somos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, o porque pensamos que no tenemos nada que decir. Y me parece a mí que un cristiano que viva con nuestro Señor Jesucristo, un cristiano que viva su fe en unión con la Santísima Virgen María, con los ángeles, es una persona que, creo yo, tiene mucho que decirle al mundo. Es una persona que tiene un horizonte muy amplio. Y estamos en una pelea, en un combate. En la primera parte de esta oración, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Y esto ya San Agustín, por ejemplo, en ese libro que escribe hermosísimo, los escritos de San Agustín, realmente valen la pena leerlos, las confesiones, y yo los invito, oyentes de Radio María, a que lean libros espirituales que alimenten. Las confesiones es un libro hermosísimo, es un libro que uno lee y relee y vuelve a leer y no se cansa de leer. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo la vida de la Madre Laura. Simpatiquísima la Madre Laura. Es una mujer simpatiquísima sí, es un libro pues un poco extenso, pero es simpatiquísima. Y todas sus experiencias de la Madre Laura con los ángeles, con las almas del purgatorio, con esa sencillez que la caracterizaba. Y esto nos hace a nosotros abrir nuestro horizonte, descubrir que hay un plan hermosísimo y que Dios siempre está con nosotros. San Agustín escribe esta obra que se llama La ciudad de Dios. Lo escribe cuando las tribus bárbaras están invadiendo Roma. Se está derrumbando el mundo que San Agustín conocía. Y hagamos comparaciones. Se está derrumbando el mundo que San Agustín conocía. El imperio romano invadido por las tribus bárbaras. Y allí entonces San Agustín, un hombre de oración, un hombre con unas luces, viene a escribir esta obra, La ciudad de Dios, que es la primera. Si no es la primera, es una de las primeras, pero yo me atrevo a decir que es la primera obra de lo que se conoce como la teología de la historia. San Agustín y San Buenaventura tienen esta teología de la historia.
San Buenaventura, la teología de la historia es ver la presencia de Dios en los acontecimientos históricos. Es eso, es algo que realmente apasiona, porque no es simplemente ver que está pasando algo y ya. No, es ver qué es lo que está pasando desde los ojos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, cuando vean guerras, cuando vean desastres naturales, piensen, todavía no es mi venida, pero Él nos invita a ver estas cosas y discernirlas. Por eso, San Agustín, él ve la teología de la historia dentro, a Jesús, a Dios, dentro de los acontecimientos de la historia. Y él dice que esta historia, por eso de ahí el nombre de esa obra, La ciudad de Dios, que esta historia es construida por dos amores. Uno, el amor a Dios hasta el olvido de sí mismo. Se ama tanto a Dios en esta historia que uno se olvidó de sí mismo. Y la otra ciudad que se puede construir es una ciudad donde uno se ame a sí mismo hasta el olvido de Dios. Y estas ciudades, San Agustín lo dice, son construidas con dos amores: el amor a Dios o el amor a sí mismo. Y lo interesante para efectos de este programa es que San Agustín dice que estas dos ciudades que se construyen con los dos amores son construidas por los hombres junto con los ángeles. O estamos construyendo la ciudad de Dios junto con nuestro ángel bajo la guía de San Miguel Arcángel, o estamos construyendo la ciudad del mundo junto con los demonios bajo la guía del príncipe de los demonios. Y esto es interesante porque en la Sagrada Escritura, el demonio, que es el ángel caído, Satanás, la bestia, el dragón, el enemigo de Dios, el enemigo del hombre, el enemigo de la iglesia, no tiene, digámoslo así, su arcilla para construir. En el libro del Génesis se nos dice que Dios hizo al hombre de tierra, de arcilla. El demonio no tiene la materia prima porque no es de él, es de Dios. Lo que pasa es que nosotros le damos materia prima al demonio. Y en la Sagrada Escritura aparecen dos mujeres. Aparece la Santísima Virgen María, la mujer que vestida de sol, que va a dar a luz. Y de otro lado aparece la prostituta de Babilonia. Las dos mujeres, las dos ciudades, los dos amores. Y esta construcción de las dos ciudades implica una pelea, porque el demonio no quiere que tú y yo construyamos la ciudad de Dios. Es una pelea de todos los días. Una pelea que me parece a mí se hace cada vez más agresiva, más pública. Es un combate.
Y la oración a San Miguel Arcángel nos lo recuerda. Defiéndenos en la pelea. ¿Defendernos de qué o de quién? Ya hemos dicho, estamos en una pelea. Ahora, ¿defendernos de qué o de quién? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los enemigos son la carne, el mundo, la concupiscencia. Son los enemigos que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es que tenemos enemigos internos y tenemos enemigos externos. El enemigo externo, pues, es el mundo, el demonio, que nos quieren atacar. No odiamos el mundo, pero no podemos ser del mundo. Los criterios del mundo no son los criterios de Dios. Porque precisamente a este enemigo se le vence aprendiendo a valorar las cosas como las valora Dios. No como la valora la gente que no tiene a Dios. Un mundo totalmente materializado, hedonista, que le resta importancia a Dios, que lo quiere anular. Es el mundo que nos dice que hay que vencer, que hay que tener. Y otro enemigo externo es el demonio, que ya hemos dedicado varios programas a este ángel caído. Es el príncipe de la mentira, el asesino, el demonio. Y la carne. La carne, digámoslo, es el enemigo interno. Tenemos enemigos externos, el mundo, el demonio, y tenemos enemigos internos, la carne, nuestro yo. Nuestro yo. Y aquí hago un paréntesis. No es que el cuerpo sea malo. No, el cuerpo es bueno porque lo creó Dios. El cuerpo es bueno. Y recordemos la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que su biógrafo George Weigel, él dice que es una bomba teológica que tiene que explotar, que redescubramos esa belleza, esa grandeza que Juan Pablo II nos ha dejado en la teología del cuerpo. El cuerpo no es malo. El cuerpo es obra de Dios. Con esto de la carne, pues se hace referencia a un cuerpo no gobernado por el Espíritu de Dios. Es un cuerpo que tiene libertino. Un cuerpo, y es una expresión muy fea, pero como es tan fea, lo describe muy bien. Un cuerpo lascivo. Un cuerpo que no encuentra que es templo del Espíritu Santo.
Y estos son los enemigos. Defiéndenos de ellos. Y recordemos aquí que cuando hablamos de carne no estamos hablando simplemente de los pecados de impureza contra el sexto mandamiento. El demonio es un espíritu impuro y el demonio no tiene cuerpo, pero es un espíritu impuro. Nuestro Señor habla de la impureza en el corazón, aquel que ya ha visto una mujer. Pero ¿cómo la ha visto? No como una persona a la que hay que respetar, valorar, amar, sino como un objeto que me da placer, como una cosa. Esa es la impureza. No lo reduzcamos simplemente a los pecados contra el sexto mandamiento, porque el demonio es un espíritu impuro. Y San Agustín, él dice, yo no le tengo tanto miedo al demonio. Al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Repito eso, yo no le tengo tanto miedo al demonio. Al mundo le tengo más miedo, pero nuestro peor enemigo es nuestra propia carne. Al demonio no hay que tenerle miedo. El padre Pío Pietrelcina dice, el demonio es un perro amarrado, no puede hacer nada si tú no te le acercas. Y hemos dedicado también programas a mirar cómo uno se acerca al demonio, recordémoslo. Vale la pena recordarlo. Con las prácticas de la nueva era, la superstición. Bueno, las prácticas abiertamente satánicas, lógicamente, pero estas prácticas de la nueva era, de las flores de Bach, del Reiki, del yoga, son puertas abiertas, las 5 puertas abiertas. El demonio no puede entrar, necesita que uno le abra la puerta. Y hay 5 posibles puertas por las cuales el demonio puede entrar. La primera, el pacto satánico. La segunda, la vida impenitente, la falta de conversión, de confesión, de buscar la gracia. En estos momentos de pandemia, pues uno puede hacer un acto de contrición perfecta ante una imagen de nuestro Señor, ante una cruz. Señor, me duele haber pecado. Me duele ofenderte, haber ofendido. Se hace ese acto con el propósito de confesarse sacramentalmente y con ese acto queda perdonado incluso los pecados mortales. Pero aquel que no tenga esa disposición, aquel que no se considere pecador, una puerta abierta. La tercera es la falta de perdón, el rencor, es la falta de perdón. La cuarta, las prácticas esotéricas, nueva era, Reiki, yoga, todas estas prácticas esotéricas. La quinta puerta son las heridas no sanadas o las heridas que no han comenzado, que uno no ha comenzado a sanar, porque el demonio no respeta nada. Por eso la expresión, el demonio es un puerco, no respeta nada. Él te ve herido, porque cuando uno ve a una persona herida, pues trata de que darle toda la atención, de cuidarlo. El demonio no. Son las 5 puertas abiertas. Si no
tenemos esas puertas abiertas, al demonio no hay que tenerle miedo. El mundo, dice San Agustín, al mundo le tengo más miedo, porque el mundo seduce. El mundo entra imperceptiblemente. El mundo entra como con una anestesiándonos. El mundo nos anestesia. Y nos va anestesiando de una manera hasta agradable. Entonces pasamos horas viendo el internet. Y no es que sea malo, pero es que creo que hay otras cosas que hacer. Horas viendo la televisión, telenovelas. ¿Y será que esto se alimenta el alma? Horas leyendo los chismes de farándula. Horas. Imperceptiblemente. Al mundo hay que tenerle más miedo, dice San Agustín. Ese mundo que tiene un altar a veces en nuestros hogares, con una televisión gigantesca, y a la cual eso sí vamos cumpliditos, no vamos cumplidos a la misa de 8, de 10 o en Radio María al mediodía, sino vamos cumpliditos a la telenovela. Eso sí, ahí estamos cumpliditos y que no me hagan ruido y desconecto el celular y desconecto todo para ver la telenovela. Y va entrando ahí, nos va ese estado de modorra, de pesadez espiritual, de cansancio espiritual, de un letargo espiritual. Y el peor enemigo es nuestra propia carne, dice San Agustín, porque está en nosotros. Y hay veces que no somos muy complacientes. Nuestro Señor nos conoce y dice, oye, lo leíamos hace poco en el Evangelio, oye, tú que ves la paja en el ojo ajeno, no ves la viga que tú tienes. Porque somos condescendientes. No se trata de reprimir, pero tampoco se trata de ser, como decimos, manguianchos, de permitirlo todo. No, para mí sí, para mí todo, ¿cuál es la expresión? Amplia es Sevilla. Todo lo tengo para mí. Todo lo tengo para mí. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de San Miguel Arcángel, tomando como referencia la oración que el Papa León XIII nos dejó. Hemos hablado de la primera parte de esta oración. Repito, la historia de esta oración que dio lugar a que el Papa León XIII la escribiera y pidiera que se rezara después de cada Santa Misa. A eso ya hicimos referencia en un programa. Y lo estamos haciendo para conocer a San Miguel Arcángel, para honrarlo, venerarlo, pero también, pues, para estar con San Miguel. San Miguel Arcángel, lo digo con todo respeto, es un tipazo. Yo le tengo un cariño, un respeto a San Miguel Arcángel. Lo quiero muchísimo, él sabe eso. Que soy débil, que quisiera ser más comprometido en esta pelea, sí, pero lo amo muchísimo a San Miguel Arcángel. Lo amo muchísimo y busco
honrarlo y busco que sea conocido y busco que sea venerado, porque es que es un tipazo San Miguel. Es un tipazo. La cuestión es que hay que decirlo, donde está San Miguel hay pelea. De donde está San Miguel hay pelea. ¿Por qué? Porque, como nos lo recordaba el Papa Francisco cuando inaugura y consagra a San Miguel Arcángel el Vaticano, inaugura la estatua allá en los jardines del Vaticano, San Miguel es el modelo del primado de Dios, de la trascendencia de Dios y del poder de Dios. Lucha por restablecer la justicia divina. San Miguel es el primer defensor de los derechos de Dios. Por eso estar bajo la guía, la protección de San Miguel, él no va a ser permisivo. Si ofendiste a Dios, San Miguel no va a llegar a destruirte, pero te va a llevar con toda fuerza a pedirle perdón a Dios. Y esto es un papel fundamental en estos momentos. Pedirle perdón a Dios. En varios lugares de apariciones marianas, reconocidas. Fátima. No ofendan más a Dios. Es el llamado incesante de la Madre. No lo ofendan más. San Miguel viene a luchar porque esos derechos que Dios tiene no sean más evadidos, olvidados, despreciados. San Miguel Arcángel viene a ponernos a nosotros, a enderezarnos, a que nuestra vida, porque esto lo decía un sacerdote, y me gustó mucho la expresión, lo escuché ya hace algunos años y nunca se me ha olvidado. Él decía que el corazón del hombre tiene que ser vigilado constantemente, porque nuestro corazón en 2 minutos se pierde, se desvía, se desorienta. Y San Miguel Arcángel y este sacerdote, dice que el corazón debe estar como en los rieles del tren, en los rieles del ferrocarril, esos rieles, esas varas que no se tuercen por nada del mundo. Cuando uno está con San Miguel Arcángel, y esto te lo digo, uno mantiene su corazón en esos rieles. San Miguel Arcángel, y gracias San Miguel Arcángel, gracias, porque por uno mismo, uno se perdería, uno estaría totalmente desorientado. Miren, yo tengo un sentido de educación pésimo, yo no tengo GPS en mi estructura. Si no existieran los cerros orientales de Bogotá, yo no sabría ni para dónde voy ni de dónde vengo. San Miguel siempre te viene a mostrar ese cerro oriental para que no te pierdas. Porque hay veces que queremos construir la ciudad de Dios, sí. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Pero San Miguel viene a enderezar nuestro corazón.
Y esto te lo digo por experiencia propia. Por eso con San Miguel no se juega. Es un tipazo, es un gran amigo. Pero él siempre tiene su mirada hacia Dios. Hacia Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. El demonio, y lo dice San Pedro, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que decir, recordemos aquí los sueños de San Juan Bosco, que el demonio, pues, pareciera que ha devorado muchos. Porque el demonio, y esto lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, el demonio por el pecado original, imagínense ustedes la gravedad del pecado original, que lo tenemos tú y yo. El demonio por el pecado original ha adquirido cierto derecho de propiedad sobre nosotros. Estamos inclinados, ahora que hablábamos de tener el corazón, de mantener el corazón firme, estamos inclinados a torcernos. No somos malos, pero estamos enfermos. Y San Miguel viene a defendernos de nuestros enemigos. Y esta maldad, defiéndenos de la maldad. Esta maldad que se hace patente, que es descarada. Hemos visto ahora en épocas de pandemia cómo se promueve el aborto en casa. Es matar. En todo momento, en pandemia, en no pandemia, es matar. Es cada vez más agresiva esta maldad. Y a nadie le importa. A nadie le importa ahora que se puso de moda ese término, ¿no? La nueva normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? Lo que hay que seguir es la voluntad de Dios y el plan de Dios. ¿Cuál nueva normalidad? Estamos buscando la nueva normalidad. ¿Cuál nueva normalidad? Ahí están los mandamientos, hay que seguir lo que nuestro Señor nos dice. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Listo, en esto se resume toda la ley y los profetas. La maldad que cada vez se manifiesta de manera más pública, que cada vez se hace más extensa. Hemos visto realmente, me escuchaba la vez pasada una entrevista, no sé, un testimonio que le hacía el padre Germán a un oyente, de que no le querían entregar el cuerpo de un familiar hasta que no se firmara que habían fallecido por coronavirus, y no falleció por coronavirus. Defiéndenos de esa maldad. ¿Y por qué? Porque esa maldad viene a enfriar el corazón. Esa maldad puede dar cabida en nuestro corazón a maldad. Defiéndenos de esta maldad.
Defiéndenos de esta maldad, San Miguel Arcángel. El Papa Benedicto XVI, en una homilía, las homilías del Papa Benedicto XVI, eso son joyas, los escritos de Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI dice y tiene una profundidad enorme, enorme. Y él en la fiesta de los Santos Arcángeles, el 29 de septiembre del año 2007, él dice de San Miguel Arcángel que San Miguel Arcángel defiende la causa de la unicidad de Dios contra la presunción del dragón, de la serpiente antigua, que continuamente quiere hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer. La unicidad de Dios. Dios es uno. Y Dios es el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. San Miguel viene a defender esto. Estas ideas de que Dios obstaculiza nuestra libertad y que por eso debemos desembarazarnos de Él. San Miguel viene a llevarte a ti, no a la maldad, sino al amor de Dios. San Miguel descubrió esto. El demonio no lo vio, no lo quiso ver por su orgullo, por su vanidad. No quiso ver, pues el primado de Dios, no quiso ver los derechos absolutos de Dios, pero sobre todo el demonio, no quiso ver que Dios es amor. Y esto es algo que se va oscureciendo, que Dios mío, perdón. La maldad pareciera que crece, que se hace más pública, sale a la luz pública, la maldad, y se va oscureciendo el amor de Dios. Para el Día del Padre, escuchaba que solamente en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, por ahí tengo el dato de Colombia, pero ahora no lo recuerdo, 24 millones de niños. 24 millones de niños crecen, nacen, viven sin la figura de un padre. 24 millones de niños. Y esto sin hablar de los niños que están en otros ambientes. Y San Miguel luchó por Dios, por la causa de Dios, porque encontró que Dios es amor. Y por eso no hay nadie como Dios. Y por eso solo Dios basta. Y de ahí el famoso grito de San Miguel: ¿quién como Dios? Y si Dios es amor, lo dice San Juan, ¿quién como ese amor de Dios? ¿Qué más que ese amor de Dios? No hay nadie como ese amor, no hay nada como ese amor. San Miguel viene a defendernos de la maldad, sí, pero viene a mostrarnos el amor de Dios. Porque para rechazar esos asaltos de la malicia, esos asaltos astutos que no nos damos cuenta, imperceptibles, para rechazarlos necesitamos tener un sí a alguien muy fuerte. Porque de lo contrario no vamos a poder rechazarlo.
Y San Miguel viene a darnos ese sí, a mostrárnoslo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como el amor de Dios? Nadie como este amor, nada como este amor. Por eso no busques otro amor. No busques falsos amores. No estés mendigando el amor, porque ¿quién como este amor? Nadie como este amor. Vamos a continuar hablando de San Miguel Arcángel en estos tiempos y en nuestra vida. Que Dios los bendiga y que sean protegidos por San Miguel Arcángel. Y la bendición para todos. Una feliz noche. Que Dios los bendiga.